Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Arán, Arán padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de esta fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasín, Eliasín padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matam, Matam padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué espectacular esta lectura, queridos hermanos. Una cantidad de nombres. Pero vean ahí, venía el maná que ya muy a la tela la ñana me cuera, ¿verdad? No. Es un chistecito, ¿verdad? Pero te dice cómo termina. 14 generaciones desde David, desde Abraham hasta David, después de David hasta el destierro y luego otras 14 generaciones desde el destierro de Babilonia hasta Cristo, nos dice. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí, queridos hermanos? Primero los 7, llegaba 2 veces 7, 14, imagínense. Esto quiere decir lo máximo de qué cosa, de manifestación de Dios en su plenitud. ¿Veis? 3 veces 14, 3 veces 14, es decir, este es el tiempo, como se dice en griego, kairos, ya es, kairos. Kairos en griego quiere decir, este es el tiempo oportuno, este es el tiempo exacto. Justamente en Gálatas 4:4, Pablo cuando dice, cuando llegó el tiempo oportuno, es decir, el kairos, el tiempo ideado por Dios, es allí entonces donde dice, nace el Salvador de una mujer, San Pablo. Y aquí también el Evangelio nos vuelve a decir, aquí nos vuelve a hablar cuando termina, dice, Matam, padre de Jacob, Jacob fue padre de José, pero después te subraya lo que también Pablo después va a decir, nacido de mujer, ¿verdad? Fue el esposo de María, de la cual nació Jesús. Es decir, aquí la preeminencia se pone también en la mujer. Aquí encontramos otras mujeres, ¿verdad? Encontramos situaciones difíciles. Tamar, por ejemplo, si buscamos, ¿verdad? Tamar tiene dificultades. Aquí encontramos también nada más y nada menos que la que fue madre de Salomón, que había sido esposa de Urías, a quien David mismo le mandó matar, ¿verdad? O sea que hay situaciones también de dificultades en nuestra historia. Y andeco ya he oído que la historia de la salvación, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, ya ñande. Y que que Dios se hace carne, que Dios entra en nuestra historia, que Dios se hace parte de nuestra propia vida, queridos hermanos. Y entonces aquí nos va presentando y nos dice, y aquí al final se hace la marcación principal, el subrayado esencial y fundamental.
en estas generaciones. 14, 14, 14. Y aquí es José. Dice que es esposo de María. El Kairos, el tiempo oportuno. Este es el momento en que Dios entra en nuestra historia. Esto es para decirnos, queridos hermanos, que con esta Navidad, con el nacimiento de Jesús en nuestra sociedad y en nuestra vida, si es que preparamos el tiempo bien hecho, el tiempo oportuno, ahora lo vamos a tener. Este es el momento en que nosotros entendamos, mi hijo, iglesia, país, Paraguay, todo lo que están ustedes. Cuando la pena tiempo ya, amigo. Si ustedes no hacen ahora algo, les va a pasar el tiempo. No van a hacer nada. Van a quedar en la historia simplemente como unos chorros, ladrones, sinvergüenzas, que 6-0 hicieron que pierda la sociedad. Y entonces dice, este es mi hijo, el tiempo oportuno. Déjate tocar el nous, la cabeza, metanoia, cambia mentalidad. Volvé hacia Dios. Reúnanse, hablen verdaderamente de los criterios de Dios. Por Dios, vamos a decirle también, por Dios. Hablemos de los valores y criterios del Señor, porque es el único que nos puede dar esa hoja de ruta que nos lleve a la dignidad y vivamos como hijos verdaderamente de la luz. Que así sea. Que así sea.